Clasificación de los números decimales. Los números decimales se clasifican en exactos, periódicos y no periódicos. Los exactos que tenemos, que sus cifras son finitas. Aquí la característica esta es que las cifras son finitas. Las cifras son finitas. En cambio, en el periódico, las cifras son infinitas. Aquí las cifras son infinitas, pero tienen un patrón. Conservan un patrón después. Y en cambio en estas, las cifras son infinitas, no periódico. Las cifras son infinitas y no tienen un patrón, no patrón. No tienen un patrón. Los decimales exactos, como dice, sus cifras son finitas. En cambio los periódicos, sus cifras son infinitas y tienen un patrón las cifras decimales. Estos periódicos, atendiendo a su patrón, pueden ser periódicos puros o periódicos mixtos. Los periódicos pueden ser puros y periódicos mixtos. Los periódicos puros, esto es cuando su periodo empieza a partir de la coma. En estos, el periodo comienza a partir de la coma. Periodo comienza a partir de la coma. Y los periódicos mixtos, su periodo no comienza a partir de la coma. Esas son las diferencias. Hagamos un recuerdo. Vamos a ver de nuevo, haciendo un breve resumen hasta donde hemos llegado. ¿Qué tenemos? Tenemos que la clasificación de los números decimales, estos se clasifican en decimales exactos, decimales periódicos y decimales no periódicos. Entre los decimales periódicos hay una subclasificación, que tenemos a los puros y a los mixtos. Esto es atendiendo a cómo comienza su periodo, si comienza a partir de la coma o después de la coma. Y los no periódicos son aquellos que tienen infinitas cifras y no llevan ningún patrón. Continuando con los números decimales, vemos su clasificación. Tenemos en exactos, en periódicos y en no periódicos. A su vez, los periódicos se clasifican en periódicos puros y periódicos mixtos. Veamos algunos ejemplos de estos números. Números exactos, números decimales exactos. Ejemplo, cuando tengo 7,28. Es exacto porque puedo contar sus cifras decimales. Son finitas. 0, es exacto porque puedo contar las cifras 1, 2, 3, 4. Mientras no haya puntos suspensivos, esto quiere decir que son cifras exactas. Son cifras exactas. 0,06. Todas estas son cifras exactas. ¿Por qué? Porque las puedo contar. Solo son cifras infinitas cuando continúan puntos suspensivos. Ejemplo, periódico puro.
un periódico puro, cuando yo tengo 0,6666 y le ponen punto suspensivo. Esto quiere decir que el 6 sigue repitiéndose infinitamente. Esto se abrevia de la siguiente forma. Cogemos la cifra que se repite, en este caso que es 6, y le colocamos un sombrerito o una barra. Siete coma 89, 89. Como verá aquí, la cifra decimal 89 se repite. Entonces, y tiene los 3 puntos suspensivos, que quiere decir que continúa infinitamente. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 7,89 y un sombrerito. Veamos ahora la cifra 5,267, 267, punto suspensivo. Aquí, ¿qué quiere decir? Que el 267 se repite infinitamente. Entonces esto va a ser igual a 5,267 y el sombrerito, que esta parte es la que se repite infinitamente. Como se dará cuenta, los números periódicos puros, siempre su periodo empieza a partir de la coma. En cambio, los mixtos no empieza a partir de la coma. Veamos este mismo número. ¿Cómo se lo puede hacer un periódico mixto? Colocando ante el periodo un número cualquiera. Veamos. ¿Qué pasa si yo hago esto? 0,2666. Punto suspensivo me indica que el 6 continúa infinitamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la repetición del 6 no empieza a partir de la coma. Empieza después de un número que está después de la coma. No empieza, su periodo no empieza a partir de la coma. ¿Cómo se va a escribir esto? Esto será igual a ¿qué? A 0,26. Y la parte periódica escribimos. Como se dará cuenta, un número mixto es aquel que consta de una parte no periódica, la que no se repite, y el periodo. Siempre el periodo está después de la parte no periódica. Es algo obvio. Vamos a ver el otro número, este mismo. Ahora veamos cómo lo podemos hacer un mixto. 7,3 coloquemos. Y luego 89. 89. ¿Qué quiere decir? Observe que el 89 empieza a partir del 3, no después de la coma. Entonces, por eso es un periódico mixto. Y se escribe o se abrevia de la siguiente forma. 7,3 y la parte que se repite, 89. Veamos este otro número. Hagamos lo que sea mixto. 5,4 267. Generalmente se le da 3 veces el periodo, pero si igual le colocan punto suspensivo, ya me va indicando que el 267 se repite. Ya lo vi una vez, 2 veces. Generalmente son 3. Entonces esto aquí va a ser igual a 5,4267 como la parte que se repite. Esto debe tener claro. Y en el caso de los no periódicos, son números cuyas cifras son infinitas, pero no tienen patrón. Por ejemplo, la raíz de 2. La raíz de 2 es 1 punto o 1,41, 42, 135 y continúa sin ningún patrón. La raíz de 3. Esto es igual a 1,7320, 508 y continúa. El número pi. .14, 15,
9 y continúa. Y así muchos números. El número áureo, que no podía faltar. Es 1,33988 y continúa. Esos son ejemplos de números no periódicos.